Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero compartirles las siguientes cápsulas con respecto a lo que significa la narrativa bíblica. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la palabra de Dios, como se conoce comúnmente, es una palabra que está llena de interpretaciones humanas, de perspectivas de quienes escribieron 73 libros a lo largo de 6 milenios. Entonces, en principio, podemos ver que la Biblia es un libro complejo porque tiene bastantes contextos políticos, culturales, económicos, de un pueblo que fue elegido por Dios para ser acompañado y para poder moldear su corazón. La palabra de Dios, por lo tanto, tiene un filtro humano, si podemos decirlo así, y este filtro pasa por el modo como concebía el escritor sagrado el mundo en ese momento, las situaciones históricas que en su complejidad configuraron también su visión del mundo. En fin, el escritor sagrado, muy diverso a lo largo de estos 6,000 años, son muchos autores, finalmente tienen el sello de lo que llamamos inspiración divina. Y esta inspiración divina, a pesar de que hayan sido muchos autores, permanece con ciertos criterios que le dan unidad y le dan una coherencia a toda la revelación de Dios hacia los hombres. Muy bien, pues quiero compartir con ustedes justamente en qué consiste esta revelación. Primero, ¿qué se entiende por revelación? La revelación es una comunicación gradual mediante palabras y obras en donde Dios manifiesta su voluntad. La comunicación es gradual en el sentido de que Dios va revelando poco a poco, respetando las circunstancias sociales, culturales, políticas y religiosas, algo que esa sociedad específica puede ir captando. Entonces, nos encontramos primero en un contexto politeísta de un pueblo nómada que tiene varios ascendentes culturales como Mesopotamia, Egipto, Babilonia. El pueblo de Israel empieza a configurarse ciertamente con personas venidas de estas tradiciones. ¿Qué pasa después? Dios se va revelando y una de las principales promesas que les hace es: tú vas a tener una tierra, tú vas a tener una estabilidad política si eres fiel a lo que yo te pido. La primera promesa, por lo tanto, es: estableceré a mi pueblo en una tierra en donde yo seré su Dios, y ellos, ustedes, serán mi pueblo. Esta promesa empieza a configurar algo llamado alianza. ¿Qué es la alianza? La alianza es un pacto que Dios hace con su pueblo, que consiste en que si el pueblo le es fiel, si hace lo que le pide Dios, entonces este Dios los va a cubrir, los va a proteger. Dios se va a revelar entonces primero como un Dios de alianza, como un Dios que pide fidelidad y que va a darle al pueblo un lugar para que pueda establecerse. Eh, Nos damos cuenta aquí que hay una situación política, social y cultural. El pueblo nómada, que no tiene una patria específica, recibe la promesa de tener un lugar específico, ¿verdad? Y hay que decirlo, Dios actúa justamente sobre la necesidad más grande de este pueblo, que es tener un lugar donde radicar. Por lo tanto, la revelación inicial se da en términos de una promesa de estabilidad y al mismo tiempo de protección en medio del ambiente de guerra que se está viviendo en ese momento. La revelación es la manifestación por la que Dios hace conocer a los hombres verdades que por sí mismos serían incapaces de conocer. La revelación de alguna manera tiene ya un carácter
superior a lo que el ser humano podría concebir. De hecho, como lo vimos en el tema de la fe, en la revelación el ser humano recibe propiamente algo nuevo, algo inesperado que no hubiera podido ni siquiera imaginar. Entonces nos encontramos con que la Sagrada Escritura sí tiene un filtro humano, sí tiene a escritores que están en un contexto, pero tiene revelaciones que no provienen propiamente de esta cultura o de esta visión política. Tiene revelaciones que van más allá de lo que el pueblo puede entender para entender a Dios, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que este Dios va a pedir que incluso dejen los sacrificios rituales que vienen de una tradición politeísta, va a pedir que lleven a cabo el código moral de conducta dado por los 10 mandamientos, y justamente en esto es que se va tejiendo una unidad en la manifestación de Dios a su pueblo. La ley de Dios no va a encontrar contradicciones, es decir, la revelación de lo que Dios quiere para que el pueblo sea fiel ejerciendo una normativa específica es algo que no va a cambiar. Dios finalmente se comunica en el parámetro humano, habla un lenguaje humano, un lenguaje que al mismo tiempo tiene que ser entendido, y al hablar un lenguaje netamente humano es que Dios va a ser acogido, va a ser entendido, va a manifestarse en el nivel que los miembros del pueblo pueden entenderle. Él irrumpe de alguna manera, cambiando algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con la salvación del pueblo, pero casi siempre va a respetar los aspectos culturales que lo definen. Digamos que él se va revelando de una manera muy sutil, muy gradual, para que el pueblo pedagógicamente vaya entendiendo el sentido de su revelación. Y bueno, la comunicación se rompe, como lo vimos en la lectura de Jorge Luis Borges. El ser humano llega a un punto límite de fidelidad y es capaz de rebelarse contra Dios. Y Dios no se cansa de llamarlo continuamente para que vuelva a serle fiel. La historia de la salvación, sobre todo en el Antiguo Testamento, va a dar cuenta de cómo el pueblo, por una parte, es fiel en un principio cuando Dios se le revela, pero luego rompe con esa fidelidad, ¿no? Entonces, he ahí un punto de inflexión importante. Y es que el ser humano está dotado de algo llamado libertad. ¿Qué es la libertad? La capacidad de elegir su vida, de elegir lo que le hace feliz, dónde quiere estar, con quién quiere estar y qué quiere hacer. San Agustín dice una frase poderosa: Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y por eso, la libertad es una de las características fundamentales de esta salvación. Dios va a tratar de convencer al ser humano de seguirlo, no se va a imponer. Y justamente el drama de esta libertad está en que, a pesar de que Dios está cerca de él y le manifiesta muchos signos de que es un Dios fiel, el ser humano a veces lo rechaza. El ser humano a veces no muestra interés real, no se conecta con Dios, pues piensa que hay otro tipo de medios para obtener la felicidad. A esto se le va a llamar pecado. Y bueno, chicos, con esto termino esta pequeña cápsula primera sobre el sentido de la revelación. Ahorita en clase vamos a platicar de unos puntos que van a ayudarnos a profundizar en lo que significa la revelación. Los invito a ver la segunda parte.